Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a este webinar Edulcorantes no calóricos, la verdad científica sobre los mitos atribuidos a su consumo. Soy el doctor Arturo Perea Martínez, me acompañan como profesores participantes en esta reunión la doctora Jaylee Guzmán Vega, la licenciada en nutrición Lilia Mayel Santiago Lagunes y el licenciado en nutrición Paul Ríos Gallardo. La intención de presentarles este webinar es tratar de llevar la parte científica de todo aquello que en el contexto del uso y consumo de los edulcorantes no calóricos escuchamos día con día. La infodemia, como parte de la anticiencia, ha venido a lastimar mucho de la evidencia científica que día con día se crea alrededor de estos aditivos. Esperemos que cumplan las expectativas de todos los que hoy día nos acompañan y desde luego la grabación quedará a disposición de ustedes a través de las redes, particularmente en YouTube. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente y sin más damos paso a cada uno de los participantes de esta reunión. Muchas gracias. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Es mi privilegio y placer prestar voz y presencia al infatigable trabajo del equipo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, del Instituto Nacional de Pediatría, así como a los miembros de la Alianza para una Óptima Nutrición Materno-Infantil, y el siempre agradecimiento del liderazgo del académico, el doctor Arturo Lara Pérez, de Médicos Unidos por México, la Fraternidad Médica por la Salud de Primer Contacto, quien el día de hoy amablemente nos ha recibido para la anfitrión de este evento. Sin más preámbulos, damos inicio al tema de los edulcorantes no calóricos y la oncogénesis desde la perspectiva de los mitos versus las certezas. Es efectivamente que durante los últimos años, adentrándonos al marco teórico, se ha buscado dar explicación a lo que es el cáncer y cómo es que se inicia. De acuerdo con la doctora Marieta Fernández de la Universidad de Granada y particularmente del Departamento de Radiología y Medicina Física, ha señalado a través de su cátedra durante muchos años que los patólogos han tratado de caracterizar a los tumores sin éxito, ya que las propiedades atribuidas a las células cancerosas también están presentes en las células normales. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión del proceso fisiopatológico que esta condición severa lleva. Por principio tenemos que tener en cuenta que las células tumorales se dividen, pero las normales también lo hacen. Las células tumorales migran y las normales también. Y por último, las células tumorales mueren, es decir, tienen un fenómeno de apoptosis y las normales también lo hacen. Lo que nos lleva entonces a que a la lectura de los investigadores que postulan hipótesis acerca de la transición de normalidad hacia esta condición fenotípica a partir de la teoría de las mutaciones somáticas, la cual nos daría para hablar un día o tal vez más completo acerca de él, a la aneuploidía, que es la afectación de orden cromosómico y la teoría de la organización de los tejidos. Sin embargo, desde las reflexiones, expertise y análisis del equipo de la COIEN, también hacemos ya incluso la propuesta de un cuarto tipo de fenómeno oncogénico a partir de la carencia nutrimental específica, y que será seguramente motivo para un webinar más adelante. En cuanto al desarrollo tumoral, y lo que bien es cierto, nos ha también condicionado a la detección temprana de estas condiciones y que penosamente es muy complicado observar, se fundamenta principalmente en el modelo de iniciación, promoción y progresión, que es altamente dependiente, primero, de la exposición y segundo, del umbral o la capacidad homeostática, alostática que tenga el individuo para resolver la agresión. Los agentes cancerígenos y los factores promotores van a depender justamente de eso, del tiempo. Hoy, mayéuticamente, nos hacemos la pregunta y lo que cardinalmente nos va a permitir desarrollar esta plática es si justamente los edulcorantes no calóricos hacen esto,
y particularmente cuál de ellos lo puede llegar a hacer. Una de los yugos que más hemos enfrentado en la lectura, divulgación o explicación de artículos científicos es que se ha generalizado el edulcorante no calórico cuando hay características particulares de cada uno de estos, tanto para su función como para su objetivo fisiológico. Esto mismo entonces nos lleva a entender que la teoría de la oncogénesis efectivamente tiene 3 pilares bien establecidos que van en el nivel físico, químico y biológico. Y agrego, ya también hemos señalado la parte nutrimental. Sin embargo, lo que nos tenemos nosotros que preguntar es si es que los agentes químicos van a tener la capacidad de hacer una adecuación en la secuencia del ADN si es que los edulcorantes no calóricos lo hacen. Y no, no lo hacen. Realmente estos parten de un mito que ya lo vamos a nosotros señalar más adelante. Como agente físico, bueno, estos van a tocar, van a motivar aberraciones cromosómicas, como por ejemplo la radiación. La pregunta, ¿los edulcorantes no calóricos lo hacen? Pues no, tampoco lo hacen, puesto que estos no son agentes físicos. Los agentes biológicos van a introducir secuenciaciones de ADN viral en el ácido desoxirribonucleico para la célula huésped. Y nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿el edulcorante no calórico lo hace? La respuesta, no. Sus mecanismos no tocan los núcleos. Hoy en día también lo que nos lleva a reconocer son los agentes nutrimentales a nivel epigenético y además hipofuncional, concepto que acuña la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles bajo liderazgo del doctor Arturo Perea, que ya nos hizo la presentación hoy por la mañana. Y bueno, sí tenemos que explicar que a partir de afectaciones nutrimentales, tanto en su exceso como en su déficit, sí pueden motivar al desarrollo de orden oncogénico. Por lo tanto, debemos de tener en consideración otras, como muchas más variables, que pueden motivar al desarrollo de esta condición y no atribuírselo necesariamente a un solo agente. ¿Qué podemos nosotros observar y que está muy bien descrito? Es que, por ejemplo, el exceso de productos carbonatados, como es el azúcar, que nos va a motivar a un consumo excesivo de energía, nos lleva a una condición inflamatoria como es el sobrepeso y la obesidad, y que efectivamente aquí sí podemos nosotros motivar el desarrollo de cáncer por el solo estado crónico de inflamación que va a ser permanente en el individuo. Distintas ventanas de oportunidad hoy se comienzan a encontrar con otros tipos de nutrimentos que tocan genes, que tocan los ácidos nucleicos, particularmente el de la citosina, y que también ya tienen participación a nivel de las cromatinas, tanto en la apertura como en el cierre de estas, y que insistimos, habrá alguna oportunidad de profundizar en este apasionante tema. Mencionábamos que hay condiciones que sí nos pueden conducir al fenómeno del desarrollo fenotípico del cáncer, como es el tejido adiposo, su disfuncionalidad y el desarrollo de esta. Les ofrezco una disculpa, es que le dimos acceso a 6 personas más y me vio obligado en dejar suspender la pantalla. Ya estamos continuando. Mencionábamos los estudios que explica la doctora Kathleen Walling, así como el doctor Rob Van Krusindich, que nos han hecho los señalamientos de que esta condición fenotípica sí nos puede conducir al desarrollo del cáncer. Sobre la oncogénesis, las certezas y no mitos. Primero, la activación. Muchos carcinógenos químicos no son activados por sí mismos. Las lesiones, bueno, a nivel de esto, los carcinógenos químicos no reaccionan con múltiples moléculas celulares, entre ellas el ADN. Y la transformación, que es la lesión aún siendo esencial, no termina por ser suficiente. Es decir, para que haya un fenómeno de oncogénesis se necesita la comunión de 2 o de más variables para que esto pueda ser posible. No se lo podemos atribuir a solamente una condición. Y los factores de riesgo generales de cáncer que pueden incluir van desde la edad avanzada, los antecedentes personales familiares, el excesivo consumo de tabaco y que además por la YAR que está perfectamente bien descrita, la obesidad, y en esto tenemos que seguir haciendo ese señalamiento, el consumo de alcohol, algún tipo de infecciones virales, como es el virus del papiloma humano y hoy en día el monotema, el SARS-CoV-2, y que seguramente de forma prospectiva en el tiempo veremos de encontrar la respuesta. Productos químicos específicos, y aquí tenemos que cuestionarnos si es que el individuo va a responder a la exposición, si no, si sobreviven o mueren. Y particularmente aquí cabe la pregunta de si es que los edulcorantes no calóricos tienen un peso específico
sobre la exposición y el desarrollo de cáncer. Más hechos y no mitos, por principio, y esto lo debemos de tener bien en cuenta, sobre todo a la hora de que nosotros hagamos la lectura de un artículo científico o de que escuchemos a un experto. Los estudios epidemiológicos son insuficientes para identificar carcinógenos, pues se necesitan largos tiempos de latencia, hay exposición múltiple a muchas variables y hay una alta incidencia espontánea. Como segundo punto, los estudios en animales de laboratorio son insuficientes para identificar carcinógenos, pues son tan solo cuantitativamente razonables. Y como número 3, no todo causa cáncer en animales de experimentación. Por ejemplo, hoy en día al menos 50% de los pesticidas que han sido testados por este testigo nos han motivado a este desarrollo. El 33% de los pesticidas también lo han hecho solamente por este reto. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es que si los animales son sensibles a los carcinógenos administrados a muy altas dosis, ¿hasta dónde es válido que nosotros saquemos conclusiones de la exposición de algún edulcorante no calórico en el modelo que tiene una alta susceptibilidad para desarrollarlo y que por lo tanto nos va a llevar a un sesgo tanto de entendimiento como de información en los resultados cuantitativos? También la exposición humana es muy variable y en esto nosotros lo podemos detectar a nivel de la farmacología ambiental. Los test de genotoxicidad también no son suficientes para identificar carcinógenos, como estamos viendo en estos dos ejemplos, y tan solo una pequeña parte de los compuestos químicos y agentes físicos han sido estudiados. Me quiero centrar tan solo en el que menos del 40% de cosméticos, fármacos y pesticidas, así como de los aditivos, lo han demostrado. La pregunta, que es responsabilidad de quienes nos dedicamos al escenario de la salud y quienes nos han abonado su conocimiento hoy y más adelante, nos habremos de preguntar cuánto han sido investigados los edulcorantes no calóricos con este nivel de rigor. Pues bueno, en mucho podemos responder que la Agencia de Investigación de Cáncer, el instituto que está en sede en Lyon, tiene una clasificación, como lo observamos en la pantalla, donde se describen los agentes cancerígenos. Como grupo tipo 1 tenemos los cancerígenos bien descritos y reconocidos para los seres humanos, cuando menos son 121. En este podemos reconocer, por ejemplo, el consumo de tabaco. Sin embargo, como manera de comentario dentro del análisis del equipo, pues hoy en día ningún edulcorante no calórico ha sido documentado en esta categoría. En el grupo 2A, que se definen como los que son probablemente cancerígenos para los seres humanos, hay al menos 89 y tampoco hay ningún edulcorante no calórico documentado. En la clasificación 2B de los posiblemente cancerígenos para los seres humanos, al menos hay 319 y también no hay ningún edulcorante no calórico documentado. Dentro de la evidencia, y ya para concluir mi participación, pues quisiera decirles que la acesulfámica y la carcinogenicidad ha sido estudiado en modelos de manera muy puntual. Quiero decirles que los efectos neoplásicos o no neoplásicos y efectos neoplásicos no han sido documentados para este edulcorante no calórico. Para el ciclomato y la carcinogenicidad, también este documento que desde 1980 y 1987 comienzan a describirlo, tienen como una evaluación de manera bien sintetizada, que no son clasificables por su composición o por su riesgo de carcinogenicidad para los seres humanos. Con respecto al neotame y la opinión científica del panel de aditivos, de alimentos, descrito en el año 2007, también dicen que este es un compuesto que ha sido investigado in vitro y que además no ha demostrado hoy en día tener efectos genotóxicos para el desarrollo de genes oncogénicos. Los glucósidos de estibiol, pues podemos observar aquí, de acuerdo a la doctora Caracostas, que hacen una definición a través del JECFA, donde ellos pues utilizan dosis que rebasan un poco más de 900 miligramos kilogramo días para establecer unidad, y los resultados estudian que no hay carcinogenicidad, y esto también lo hacen extensivo para el ribavdióxido de tipo A. Para concluir, pues bueno, los quiero invitar a leer este libro llamado El emperador de todos los males, de Siddhartha, y este es un libro que da un repaso a la ciencia del cáncer y la historia de los tratamientos que le han hecho frente, pero también es una reflexión sobre la enfermedad, la ética médica y las complejas y entrelazadas vidas de los profesionales de la oncología y de sus pacientes. De mi parte, muchas gracias, y quiero concluir con esta frase que en lo personal me ha gustado mucho y que se le ha hecho extensiva al equipo. Dado que actualmente tenemos demasiados resultados de investigación,
a menudo con poca credibilidad, la replicación y la evaluación rigurosa se vuelven tan importantes o incluso más importantes que el descubrimiento. Muchas gracias, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas y le cederé la palabra a la doctora Jaylee Yamilet, que en un segundo estará con nosotros. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Para continuar con los mitos, tenemos que el mito del consumo de los edulcorantes no calóricos nos provoca cambios metabólicos que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad diabetes mellitus tipo 2. Este mito inicia a partir de la publicación del estudio realizado por el autor Jotam Suez y sus colaboradores, quienes nos reportaban en un estudio experimental realizado en modelos roedores que estaban sujetos a una dosis de sacarina superior a la ingesta diaria admisible equivalente para los humanos. Este ocasionaba un efecto negativo en la tolerancia a la glucosa. Otros estudios observacionales y revisiones sistémicas exhiben también un probable vínculo entre el consumo del edulcorante no calórico y la aparición de la intolerancia a los hidratos de carbono. Respecto al estudio de Suez, los autores extrapolan los efectos encontrados en modelos roedores hacia los humanos bajo un análisis de inferencia, no de experimento. Y bueno, es relativamente frecuente observar que en la mayoría de los estudios en los que se asocia el consumo de la sacarina con la intolerancia a la glucosa, los investigadores han utilizado dosis del edulcorante por encima de la ingesta diaria recomendada, sugerida en humanos, o bien se administra mezclado con otro edulcorante calórico, lo que nos va a representar un sesgo de confusión o una mezcla de efectos, toda vez que modifican el aporte del edulcorante no calórico por encima de lo recomendado, o como en el segundo caso, donde no controlan la variable de efectos mixtos por la combinación con otro aditivo distinto. Los estudios observacionales por su estructura y el diseño científico que tienen no soportan más allá de asociar los efectos y no logran determinarnos la causalidad, que sería el resultado del consumo del edulcorante no calórico con el metabolismo de la glucosa. Diversas revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados con perfiles de inclusión homogéneos no han encontrado relación entre el consumo del edulcorante no calórico con la intolerancia a la glucosa. Además, al comparar sus efectos con los provocados por el consumo del agua o del placebo, no muestran efectos sobre la insulinemia, ni un mayor consumo de alimentos o un estímulo inductor de saciedad. Algunos edulcorantes no calóricos sí ejercen un efecto sobre el péptido similar al glucagón o el GLP-1. Sin embargo, pues los resultados han sido o han carecido de relevancia clínica y de causalidad. En estas tablas podemos observar diversos estudios con edulcorantes no calóricos y sus resultados demostrando la nula o insignificante alteración de los péptidos gastrointestinales, los niveles de glucosa, la insulina a corto y a largo plazo. En el año 2011, el autor Steiner y sus colaboradores evaluaron la respuesta hormonal al administrar glucosa, fructosa y sucralosa contra un edulcorante no calórico, que era el aspartame, y también el acesulfame potásico o acesulfame K en sujetos sanos. Ellos utilizaron agua como control
y encontraron que los edulcorantes no calóricos no mostraban un impacto en las concentraciones de grelina, péptido Y o péptido similar al glucagón tipo 1, y tampoco había un efecto en las mediciones de la sensación de hambre y saciedad mediante el uso de una escala visual análoga. Fue como se evaluó esto. En el año 2009 y 2010, la autora Jean y colaboradores llevaron a cabo 2 estudios similares en los que infundieron sucralosa por una sonda nasogástrica y una sonda nasoduodenal en pacientes sanos con normopeso. Midieron el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GLP-1, glucosa, insulina y la velocidad de vaciamiento gástrico, también sin encontrar diferencias al comparar la solución de sucralosa con la salina. Otros ensayos que se han llevado a cabo con sucralosa en poblaciones diferentes han mostrado un efecto nulo sobre la insulina, el péptido C, el glucagón y el GLP-1. En el año 2010, el autor Anton y colaboradores demostraron que al administrar edulcorantes no calóricos, sobre todo estevioles y el aspartame, como una precarga antes del consumo de los alimentos y al compararse con sacarosa, se generaban diferencias mínimas pero significativas en la etapa postprandial a favor del aspartame y de la stevia, como vemos en estas gráficas. Esta es la glucosa en plasma, donde no vemos alteración, y esta es la insulina en plasma. Tenemos aquí a la sucralosa y al aspartame con ligera elevación. El autor Temizcan en el año 2014 llevó a cabo un estudio aleatorizado, simple, ciego, donde participaron 8 pacientes con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico y 8 pacientes sanos. Ellos se sometieron a una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos durante 3 días, donde se obtuvo un análisis de glucosa, insulina, péptido C y GLP-1 en intervalos de 15 minutos durante 120 minutos. El primer día los pacientes recibieron aspartame, el segundo día recibieron sucralosa y el tercer día agua simple, 15 minutos antes de llevarse a cabo la curva de tolerancia a la glucosa oral. Como resultado, se encontró que la sucralosa mejoraba la liberación de GLP-1 en pacientes sanos y reducía la glucosa en sangre en presencia de hidratos de carbono en sujetos sanos, pero pues no en pacientes con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. Vemos esta tabla, la de GLP-1 en pacientes sanos. Y bueno, a manera de conclusión, los edulcorantes no calóricos no tienen un efecto sobre la homeostasis de la glucosa, por lo tanto, el riesgo a favorecer la aparición de diabetes tipo 2 no es probable. La alteración insignificante del GLP-1 debe ser considerada como un efecto benéfico al reducir los niveles de la glucemia y estimular la saciedad. Hay que recordar que el aporte del edulcorante no calórico como parte del tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 se va a enfocar a reducir el consumo de calorías ingeridas y mejorar con ello el balance energético y el estado metabólico del individuo. Gracias.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y vamos a continuar con el siguiente tema, hablando de los edulcorantes no calóricos en el contexto de la obesidad. Es de resaltar que el consumo de azúcares tiene un gran impacto como factor de riesgo para el desarrollo de obesidad y complicaciones de la misma. Es así que los alimentos de alta palatabilidad, como lo es el azúcar, al estimular los receptores dulces y umami, más la presencia de ciertos polimorfismos y factores genéticos, activan directamente circuitos de recompensa cerebral en la amígdala y en la ínsula y aumentan la producción de dopamina y su difusión, dando una alta carga de placer. De igual manera, no hay un límite de ingesta, ya que se estimula el seguir consumiendo este tipo de alimentos y disminuye la sensación de saciedad. Es por ello que puede aumentar la ingesta energética y existe una habituación al sabor dulce o conocida como una programación. Esto condiciona o aumenta el riesgo del desarrollo de enfermedades como lo es el sobrepeso, la obesidad, el tema de adicciones alimentarias, que es cada día más latente y hay más conocimiento al respecto, entre otros trastornos relacionados con estos circuitos. En la clínica de obesidad, dentro de los protocolos que se han llevado a cabo para la formación de hábitos, observamos en esta gráfica con diferentes colores cómo impacta la intervención integral de los pacientes con obesidad a las 8 semanas con una alta adherencia en la modificación de sus hábitos. A los 8 meses, muchos de estos se mantienen en gran medida. Sin embargo, observamos la manera abrupta en la recaída principalmente del consumo de bebidas hiperenergéticas, hablando de las que tienen un alto contenido de azúcar. Es por ello que los edulcorantes no calóricos, conocidos como aditivos alimentarios, los cuales su única función tecnológica es proporcionar un sabor dulce a los alimentos, pero con un valor energético nulo o muy bajo. En estas tablas podemos observar las características y cualidades que tienen cada uno de los edulcorantes no calóricos que han sido aprobados hasta el día de hoy y a partir de las cuales tenemos que partir para su uso y recomendación, ya que cada uno de ellos es diferente y no debemos de generalizarlos. La capacidad endulzante de un edulcorante es normalmente más elevada que la del azúcar común cuando lo comparamos. Sin embargo, no debemos de confundir la capacidad endulzante con la intensidad de dulzor percibido. La diferencia radica en que los edulcorantes no calóricos pueden adherirse más fácilmente a las papilas gustativas y a sus receptores y permanecer allí por más tiempo, sin que esto ocasione una sobreestimulación. En el caso de los glicósidos de esteviolo de la fruta del monje, que son considerados como edulcorantes de origen natural, es de resaltar que no están aprobados toxicológicamente la planta como tal para ser utilizada como aditivo alimentario, sino que nuevamente, como con todos los demás, se extrae únicamente la sustancia que me aporta un sabor dulce. En este caso, el rebaudióxido A, hablando de los glicósidos de esteviol, y los mogrósidos, en especial el mogrósido 5, hablando de los glicósidos de curcubitane que están presentes en la fruta del monje. Adentrándonos de lleno en el tema de la utilidad de los edulcorantes no calóricos en el contexto de la obesidad, tenemos diferentes artículos. Aquí tenemos un ensayo clínico aleatorizado en donde se prescribe a adolescentes de entre 13 a 18 años y se busca sustituir las bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes no calóricos. Aquí tenemos como resultado que los pacientes que tenían un alto IMC sí observaban una reducción de peso y de IMC. Aquellos que tenían un mayor consumo de bebidas azucaradas también se observó un descenso en el peso e incluso posterior al estudio el 82% de los sujetos del grupo de estudio se mantuvo sin consumo de bebidas azucaradas.
En otro estudio, también de niños de 4 años a 11 años de edad, se reemplazaban las bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes y se observaba que en el grupo que consumía las bebidas con edulcorantes tenían menor incremento de peso, menos grasa corporal en comparación con el otro grupo. Como observaciones en este estudio, que también es importante de señalar, había ciertos efectos adversos calificados como menores solamente en el 13% de los niños. Hablando principalmente de carácter digestivo y que podían estar asociados a otras circunstancias que no se mencionaron en el estudio. Aquí tenemos una revisión sistemática y de metaanálisis y que incluía ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohorte prospectivos en niños de 4 a 18 años, donde evaluaban el efecto de los edulcorantes consumidos en alimentos, bebidas y sustitutos de azúcar sobre el peso y la composición corporal. Dentro de los resultados encontramos que los edulcorantes ayudaron a reducir de manera modesta pero significativamente todas las variables evaluadas, específicamente en peso corporal, IMC, masa grasa y circunferencia de cintura. En los estudios de carácter prospectivo no influyeron en el peso corporal ni en la masa grasa, pero se asociaban significativamente con un IMC ligeramente más alto. Como observaciones tenemos que resaltar que los estudios de corte prospectivo no controlan las variables de confusión, como lo es la dieta y el estilo de vida, por lo tanto no me establecen causalidad, sino una asociación. En más estudios de carácter sistemático y metaanalítico, tanto a corto como a largo plazo, utilizando edulcorantes no calóricos tanto en niños como en adultos, se observaba una reducción de la ingesta energética total con el uso de edulcorantes calóricos versus el consumo de alimentos o bebidas endulzadas con azúcar antes de una comida ad libitum, es decir, a libre demanda, sin diferencias frente al agua. De tal manera que ayudaban a la reducción del peso corporal y la disminución del peso corporal también, pero frente al agua. Aquí habría que resaltar que se recomendaría tal vez clasificar dentro de este mismo estudio a los artificiales con los polioles. En otros estudios encontramos que en un análisis secundario basado en un estudio transversal representativo a nivel nacional de las encuestas de salud y nutrición de Estados Unidos, con la sustitución de bebidas azucaradas por agua por bebidas con edulcorantes, se asociaban con una disminución significativa en la ingesta calórica total, resaltando que por cada 1% del reemplazo de bebidas, tenían una ingesta calórica más baja de 6.4 kilocalorías. Esto relacionándolo con que no había un efecto compensatorio ante el consumo de otros alimentos, por lo que se estima que reemplazar todas las bebidas con azúcar puede resultar en una reducción promedio de hasta 235 kilocalorías al día. Aquí en estudios de carácter observacional y unos ECAs a corto plazo, se tenía como resultado que el uso de edulcorantes tenía un impacto neutral en el índice de masa corporal y en adolescentes con sobrepeso y obesidad se asociaban con la reducción de peso a corto plazo. Sin embargo, en los observacionales tenían a mostrar correlaciones positivas entre el consumo de edulcorantes y el aumento de peso en niños y adolescentes. Nuevamente, los estudios observacionales no establecen que causen un aumento de peso. ¿Por qué? Porque no consideran las demás variables que están relacionadas con este impacto. Por acá tenemos otro ensayo controlado en donde se evaluaba la capacidad endulzante de los edulcorantes y principalmente la intensidad de dulzura percibida. Aquí podemos observar en las gráficas que no hay evidencia de que los edulcorantes tengan un dulzor, es decir, la intensidad con la que son percibidos, que sea mayor que la sacarosa. De hecho, el dulzor máximo de acesulfame potásico, de ribodióxido A y sucralosa es significativamente menor que el de la sacarosa concentrada. Y esto se debe a que hay una mezcla de sensaciones amargas y metálicas que también son percibidas con estos edulcorantes. De tal manera que a través de diferentes rutas nos establecen un límite de ingesta
disminuye su ingesta, la ingesta energética por la sustitución calórica y no hay una habituación al sabor dulce. Es así que también tenemos más estudios de carácter observacional en donde su consumo lo asocian con ganancia de peso, obesidad, preferencia por el dulzor, alteración de la microbiota, poco apetito. Nuevamente son estudios observacionales que no determinan causalidad, que no se puede aislar y asegurar el efecto específico de los edulcorantes porque los generalizan, hay error de predicción, no controlan variables de confusión y algunos de los estudios que incluyen en la revisión son cuestionables. De igual manera, en este estudio se tenía como resultado que había una preferencia por alimentos dulces en crías de ratones y ratas y con esto concluían que por la exposición al dulzor de edulcorantes en etapas tempranas afectaba en resultados metabólicos. De tal manera que en este tipo de estudios no tienen un fundamento científico, se explican bajo un supuesto dado por el azúcar y no por el edulcorante en su actividad en los circuitos de recompensa y hasta el momento no hay evidencia actual en humanos que compruebe que exista una programación a partir del consumo de edulcorantes, ni se ha demostrado que aumenten la ingestión de energía ni la tendencia por el consumo de alimentos dulces. Ya casi por finalizar, en este otro estudio se investigaba con la ingestión oral de sucralosa, la liberación de GLP tipo 1, de péptido YY, en sujetos que consumían sucralosa, polímeros de glucosa no dulce con adición de sucralosa o un protocolo de alimentación, con el objetivo de observar si estimulaban el apetito. A estas dosis no impactaban en el apetito en sujetos sanos. Para finalizar, los mensajes clave de esta plática sería que los edulcorantes son seguros para consumo humano, que solo aportan dulzor a alimentos y bebidas, que si se excede su consumo establecen un límite de ingesta por el resabio amargo, son recursos útiles para sustituir el azúcar añadido, no generan improntas cerebrales y se recomiendan utilizar bajo prescripción y vigilancia de un profesional de la salud para que tengan también el impacto deseado en la intervención dentro de programas de obesidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal nuevamente? A mí me corresponde hablar un poco sobre edulcorantes y disbiosis intestinal, un tema fascinante y que, igual que otros tópicos que se han venido tocando en este webinar, tiene algunas observaciones. Y como quiero hacerlo de una manera totalmente equilibrada, voy a hablar de edulcorantes, tanto los que ofrecen calorías como los no calóricos. En ese sentido, es importante que nosotros reconozcamos que existe una tendencia clara a hablar de que los edulcorantes no calóricos generan disbiosis intestinal sin compararlos con el referente que sería el por qué aparecieron en la oportunidad de consumo en la especie humana, y es precisamente los edulcorantes con calorías. Y en esa balanza, al final de esta pequeña revisión que he hecho, pero sustantiva, creo que podríamos tomar algún concepto más científico. Quisiera establecer a manera de pregunta, ¿un mito se puede generar a través de una verdad, entre comillas, de carácter científico? Veamos lo que ocurre frecuentemente. Esto nos lleva inmediatamente a hablar sobre los llamados sesgos en metodología de la investigación. En ese sentido, un sesgo en lo que es el proceso de investigación es la aparición de un error de forma sistemática que aparece de forma no aleatoria e impacta en la veracidad del fenómeno estudiado. Esto es muy importante porque existen diferentes sesgos en la planificación del estudio, en el proceso de muestreo, en la recolección de datos, en la etapa de análisis e interpretación. Y resulta verdaderamente lamentable que aún en revistas prestigiadas existan aseveraciones a través de títulos que hacen mucha fuerza,
cuando en realidad la correspondencia que tiene dicho título, conclusiones, no tiene nada que ver con los resultados, y esto evidentemente genera sesgos. Uno de los sesgos más importantes que ha habido en el terreno de los edulcorantes no calóricos y la disbiosis es probablemente dentro de los de planificación del estudio los sesgos de evaluación inicial del proyecto. En ese sentido, estos se deben a la utilización de informaciones erróneas o a deformación de la información inicial, orientándola hacia un aspecto determinado. En definitiva, este tipo de sesgo se trata de la existencia de prejuicios o datos erróneos que condicionan el planteamiento de la investigación, y evidentemente la tendencia será a buscar corroborar un supuesto. Algunos ejemplos es el deficiente conocimiento en ciencias básicas, y esto lo veremos muy puntual en este tema, algunas referencias epidemiológicas erróneas, estudios previos con metodologías y resultados que fueron perfectibles y por ende se replican dichos sesgos cuando los tomamos como referente en lo que es la base teórica de una investigación. Veamos, por ejemplo, dónde nace el mito de lo que es el tema del impacto de edulcorantes no calóricos y particularmente sucralosa con maltodextrina como un agente que altera la microbiota intestinal e incrementa además la expresión de la glucoproteína P y de los elementos de citocromo P450 en roedores masculinos. Este estudio de manera inmediata y para los que no somos expertos en el tema, hace pensar en la lectura que existe una evidencia que sobre la administración de 12 semanas de este producto se ejercen numerosos efectos adversos. En primer lugar, una reducción en microorganismos beneficiosos de la microbiota intestinal, es decir, una modificación de lo que es el ratio entre Firmicutes y Bacteroidetes, un aumento del pH fecal y un incremento en los niveles de expresión de proteína GP y de los citocromos 3A4 y el citocromo 2D1. Esto evidentemente nos puede llevar a situaciones de preocupación, pero cuando nosotros analizamos las inconsistencias metodológicas que son críticas en el estudio de Abu-Donair, podemos vernos que ellos hicieron una descripción lineal y no logarítmica del patrón de microorganismos de una microbiota. Esto evidentemente traduce una inadecuada forma de expresar los resultados. Hicieron la medición de esto en heces húmedas, que no es la metodología habitual en la cual se hace la cuantificación de microorganismos. Existe una falta de inclusión de la variante alimentaria isocalórica entre los modelos de estudio y los controles, es decir, no se cuidaron de elementos modificadores potenciales de la microbiota, como en este caso el alimento. Y lo que es más preocupante es que la diferencia en realidad de lo que fue la modificación de la microbiota intestinal no tiene una significancia estadística, pero desafortunadamente se establecen las aseveraciones y conclusiones del estudio como tal. Como siempre ocurre y hay que buscar quienes han dado una observación al respecto, existe este reporte de un panel de expertos, metodólogos y toxicólogos de diferentes universidades de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes evaluaron el estudio de Abu-Donair, y en ese sentido coinciden perfectamente que no es científicamente riguroso y es deficiente en varias áreas críticas que impiden interpretación de los resultados del estudio con respecto a los efectos de la mezcla sucralosa-maltodextrina, tanto en roedores como potencialmente en humanos. Que los datos presentados no son consistentes con los datos publicados sobre la seguridad de la sucralosa, es decir, hay un sesgo de planificación puesto que no se introducen elementos que dan seguridad al uso de sucralosa, y los cambios sobre el transportador PGP y las enzimas del citocromo P450 no fueron validadas por los resultados del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la interpretación y análisis de los resultados existe un sesgo para llevar al lector a una supuesta conclusión. Entonces, ¿qué hay sobre la evidencia científica real de esta asociación entre edulcorantes y disbiosis intestinal? Al respecto, todos reconocemos que nuestra microbiota intestinal en forma gruesa está conformada particularmente por 3 filas, de las cuales los Firmicutes incluyen el 40-60% de la constitución de la microbiota, los bacteroidetes de un 20-40%, las actinobacterias de 10% y después el resto muchos más. Es importante esto porque precisamente es aquí donde se puede incidir a través de diferentes factores, el uso de antibióticos, el consumo de leche materna, el consumo de fórmulas, por supuesto, en términos generales, cualquier tipo de alimento, y no se excluye potencialmente el consumo de edulcorantes no calóricos.
Al respecto, entonces, todos tendríamos que recordar como bases científicas y para poder interpretar claramente estos elementos, que la microbiota juega prácticamente con funciones del sistema inmune, de metabolismo, de tránsito digestivo, etcétera. El modificarla potencialmente se podría asociar con diferentes impactos. Al respecto, entonces, la asociación que tiene la microbiota intestinal en condiciones de disbiosis pues se va a relacionar con muchas entidades clínicas y es donde la han querido llevar al terreno que si los edulcorantes no calóricos la modifican, potencialmente se puede asociar con diferentes enfermedades, particularmente el metabolismo. Pero ¿qué pasa cuando no leemos una ciencia que tenga sustento y nos podemos meter al referente que todos consultamos? Si vemos, por ejemplo, que si ustedes buscan como edulcorantes no calóricos causan disbiosis, aparecen diferentes artículos, como este, que es una revisión en donde se establecen conclusiones a través de expresiones como podría, a través que tal vez y a través de los edulcorantes no calóricos podrían tener un efecto a nivel celular y metabólico. Existen consensos por expertos donde han hecho una revisión sistemática correcta y donde han validado, han gradado los resultados y que frecuentemente no son entendidos precisamente por la complejidad que para muchos es la metodología científica. Pero veamos este estudio que es un excelente referente para ver cómo se pueden manipular los resultados. Este estudio también lo encuentran ustedes a bote pronto cuando ustedes consultan y se llama La amarga realidad de los edulcorantes no nutritivos desde una perspectiva global al contexto chileno. En este estudio se habla de los potenciales mecanismos celulares de inducción e intolerancia a la glucosa por estos productos, tanto en animales como en células. Los tres mecanismos de inducción e intolerancia a la glucosa que presumen es secreción de insulina por células beta pancreáticas por interacción de la microbiota intestinal con células intestinales GLP tipo 1. ¿Qué quiere decir? El consumo de edulcorantes no calóricos motiva sobre las células L del intestino la secreción del GLP tipo 1. También la modificación en la producción de lipopolisacáridos y de ácidos grasos de cadena corta, particularmente propionato, que tiene efectos que ya veremos, y una incidencia indirecta a través del PPAR gamma sobre la diferenciación de adipocitos. Si nosotros analizamos estos hallazgos, nos podríamos dar cuenta que efectivamente una disbiosis podría generar sustrato de inflamación y sustrato de potencial adipogénesis a través de los resultados que se generan en la microbiota como consecuencia del consumo de determinado producto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros observamos que los resultados, de acuerdo con los referentes de este estudio de revisión, dicen que con cualquiera de los edulcorantes que estudiaron, encontraron como efecto que la sucralosa no eleva ni el GLP tipo 1, ni el GPI, ni la insulina, que tampoco modificaban algunos otros elementos que impactan positivamente, y solamente en uno de los estudios, cuando se utilizaron gaseosas, encontraron una modificación del 50% de los niveles del GLP después de una poscarga de glucosa, y que esto en términos generales podría tener una traducción. Veamos dónde están los sesgos de planificación. Elevan el GLP tipo 1. Bienvenido a la elevación del GLP tipo 1, ya lo comentó hace un momento la doctora Yaeli. ¿Qué funciones tiene el GLP tipo 1? Así, a bote pronto, vean ustedes, aumenta la sensibilidad a la insulina, pero además las funciones puntuales en cada uno de los órganos que juegan con el metabolismo y el balance energético, incluso con la conducta alimentaria, incluye en el estómago reduce el vaciado gástrico y esto genera saciedad. En el páncreas aumenta la secreción de insulina, reduce la secreción de glucagón y el efecto hiperglucemiante de este, induce la síntesis de insulina, aumenta la proliferación de células beta y además disminuye la apoptosis celular beta. Es decir, el GLP termina siendo un protector del páncreas y sus funciones. A nivel de músculo y tejido adiposo también tiene efectos de mayor captación y almacenamiento de glucosa. En el hígado reduce la producción de glucosa y en el corazón tiene efectos de cardioprotección y aumento de la función cardíaca. Y el cerebro aumenta la neuroprotección y por otra parte reduce el apetito a través del GLP tipo 1 y su acción sobre el hipotálamo. ¿Esto qué quiere decir? Por alguna razón el GLP tipo 1 y el GIP, que son péptidos intestinales llamados incretinas, han sido utilizados como referente para el uso de fármacos y así se sintetizaron los inhibidores del dipeptidil peptidasa tipo 4. Esta enzima dipeptidil peptidasa tipo 4 tiene como acción inactivar a las incretinas. Si las inactiva, entonces el GLP tipo 1 y el GIP no tienen sus funciones. Pero si usamos una droga que inhibe a la dipeptidil peptidasa, las incretinas actúan, estimulamos la liberación de insulina, inhibimos la liberación de glucagón y esto nos lleva a un equilibrio de la glucosa. En conclusión, si ustedes leen que un edulcorante no calórico, en este caso sucralosa, libera
GLP tipo 1, consideren que tiene efectos sobre la conducta del hambre y consideren también que tiene efectos benéficos en el metabolismo. Y por el contrario, si nosotros leemos otro tipo de artículos en donde tampoco existe coincidencia sobre los efectos edulcorantes no calóricos, a pesar de que lo comparan con el consumo de azúcar y se observa la diferencia estadística en el impacto en el metabolismo, incluso en el desarrollo de hígado graso, nos damos cuenta que los autores, como insistí al inicio, van sobre un precepto de tratar de decir que los edulcorantes no calóricos ofrecen un resultado negativo, cuando al observar el consumo de azúcar es totalmente menor y evidentemente el impacto será reducido en términos de riesgo para la salud. Y las conclusiones, a pesar de sus resultados, son de que los edulcorantes no calóricos pueden incrementar adiposidad, tejido adiposo y modificar el patrón metabólico de las células adiposas a nivel abdominal. En cambio, vean ustedes, cuando sujetamos a diferentes modelos de experimentación al consumo alto de glucosa o dieta con fructosa, vean ustedes el impacto que puede tener a nivel de diferentes elementos como el peso corporal, el peso del tejido adiposo blanco, la glucosa, el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad y la endotoxemia sérica. Los autores demuestran perfectamente que el consumo exagerado de estos nutrimentos pueden llevar a modificaciones en el metabolismo de la glucosa que son negativos para el individuo, también en el perfil metabólico de lípidos. Por supuesto que podríamos tener también un estado de proinflamación y mayor potencial de desarrollo de complicaciones como el hígado graso. Entonces nosotros tendríamos que considerar cuál va a ser el beneficio que nosotros tengamos al reducir el consumo de azúcar versus el consumo de edulcorantes no calóricos para reducir un impacto metabólico y no preocuparnos por si van a bajar de peso o no van a bajar de peso los pacientes, porque los edulcorantes no calóricos no son para bajar de peso, son para reducir el aporte de calorías y fuentes que pueden tener un impacto negativo. En consecuencia, los edulcorantes no calóricos deben de ser llevados al terreno de la disbiosis para saber si tienen impacto microbiológico y funcional o no lo tienen. Lo mismo los edulcorantes no calóricos, y en ese comparativo caeríamos en esta tabla. Una tabla que abona hacia la salud intestinal y metabólica con lo que uno consume, o abona hacia la enfermedad a través de la disbiosis de la microbiota. Y en ese sentido, si observamos el impacto que tienen tanto edulcorantes no calóricos como edulcorantes no calóricos, nos podemos dar cuenta en qué terreno se ubican los edulcorantes no calóricos y en qué terreno están los edulcorantes con calorías. Así entonces les dejo como mensaje que la evidencia científica al respecto de los edulcorantes no calóricos sobre la microbiota intestinal sigue afirmando que el impacto no tiene un resultado metabólico sustantivo, y que si lo tiene a través de lo que algunos autores argumentan es el GLP tipo 1, pues entonces tendríamos beneficios y no riesgos. Así que les sugiero que siempre comparen de manera sustantiva lo que resulta para muchos autores un riesgo cuando ustedes van a la fase científica y encuentran que en realidad no existe tanto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Buenos días, vamos a continuar con el siguiente tema de edulcorantes no calóricos y desórdenes neuropsiquiátricos y evaluar qué dice la evidencia científica al respecto. En este estudio, donde evaluaron a niños de 3 a 10 años, se buscaba una relación entre el consumo de aspartame y su impacto a nivel conductual y en la cognición. Aquí evaluaron 39 parámetros del comportamiento y del nivel cognitivo, no encontrando ninguna diferencia.
Por acá también, utilizando aspartame, se buscaba su impacto en la presencia o relación con convulsiones, cefalea, alergia, tumores cerebrales, alteraciones cognitivas y del aprendizaje. En este caso, se descartaron en los estudios de mayor calidad que tuviera causalidad el consumo de aspartame con todas estas, con todos estos desórdenes. Por acá tenemos también que en estudios de casos y controles de niños de 3 a 8 años, no hubo ninguna sugerencia de una relación dosis-respuesta basado en la edad del primer consumo, el número de años de consumo o la frecuencia de consumo del aspartame. No se encontraron pruebas de asociación entre el consumo de aspartame y tumor cerebral, incluso cuando el análisis se estratificó por subgrupos histológicos, hablando de la sección astroglial, neuroectodérmico primitivo y todos los demás. En este estudio más reciente del 2017, donde se buscaba relacionar el consumo de azúcar y de edulcorantes no calóricos en bebidas con el riesgo de desarrollar infartos y demencia, se menciona que en sus resultados había un riesgo mayor de desarrollar accidente cerebrovascular o demencia entre los que consumían bebidas dietéticas, hasta un 3% más y un 5% más. Sin embargo, dentro de las observaciones, es imposible tener en cuenta todos los factores que podrían afectar los resultados. Este tipo de estudio no puede establecer causa y efecto, no analizó efectos generales comparándolo con bebidas que contenían azúcar, a pesar de que lo mencionan en el título. Este estudio se realizó cuando la mayoría de las bebidas solamente estaban endulzadas con algunos edulcorantes, tampoco con todos, aunque los generalizan. Se observó un mayor riesgo entre los bebedores de bebidas dietéticas sin considerar la comparativa con los que tenían azúcares, y no analizaron el uso de edulcorantes en otro tipo de alimentos u otro tipo de bebidas que no fueran sodas dietéticas. Este estudio, que es también reciente, donde buscaban evaluar los síntomas neurofisiológicos relacionados con el aspartame, que ha sido como el más observado en este terreno, teniendo como resultado que los posibles síntomas neurofisiológicos incluían problemas de aprendizaje, dolor de cabeza, convulsiones, migrañas, estados de ánimo irritables, ansiedad, depresión e insomnio. El consumo de aspartame podía elevar los niveles de fenilalanina y ácido aspartico en el cerebro, y que estos compuestos inhiben la síntesis y liberación de neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y serotonina, que regulan la actividad neurofisiológica. También mencionaban que el aspartame, al actuar como un estresante químico, elevaba el cortisol, y esto provocaba una mayor producción de especies reactivas de oxígeno en exceso, y esto también aumentaba el estrés oxidativo cerebral, modificando la neuroconducta. Sin embargo, en los paneles de expertos de las instituciones de autoridad para aditivos alimentarios que evalúan su seguridad, hablan de que la fenilalanina, el ácido aspartico y el metanol, derivados del consumo de aspartame, se absorben y entran en las rutas metabólicas normales, que no representa un riesgo de inocuidad en los niveles de exposición estimados o establecidos con la ingesta diaria admisible, que la cantidad de metanol liberada al metabolismo es normal y que está muy por debajo en comparativa con la que está presente en el consumo de una dieta rica en frutas, verduras y jugos, que aún así en dosis superiores a nivel experimental no encontraban que las concentraciones de metanol en plasma aumentaran. Los estudios hasta el momento no han encontrado evidencia de una gama de efectos adversos del consumo de aspartame, con hipersensibilidad, con elevación de metanol, de formiato en sangre, de cánceres cerebrales, ni siquiera en cambios neurológicos evaluados, donde incluyen funciones cognitivas, convulsiones, dolores de cabeza y cambios en la memoria o en el estado de ánimo. En esta gráfica podemos observar, para que se den una idea, la concentración de metanol por miligramo por litro en bebidas con aspartame y en diferentes jugos naturales, y observamos, por ejemplo, que el jugo de tomate tiene una alta concentración a comparación con todos los demás. Es así
que es importante reconocer a los edulcorantes no calóricos en estas observaciones y analizarlas y compararlas con el impacto que tienen las pandemias que realmente están acabando con la salud de nuestra población, lo cual es la obesidad, por ejemplo, que sí tiene rutas bien establecidas en donde afectan los neurotransmisores y la plasticidad cerebral, modificando las emociones y la cognición, incluso dando síntomas de carácter neuropsiquiátrico. Es así donde cada vez más este tipo de enfermedades en donde podemos utilizar los edulcorantes como un recurso terapéutico bajo nuestra prescripción, podríamos contener incluso también este impacto de la disfunción del hipocampo, del desarrollo de la memoria, de la función ejecutiva, entre otros trastornos, incluso hablando del desarrollo de más trastornos de la conducta alimentaria. En esta imagen podemos observar tan solo el impacto que puede tener la hiperglucemia por diferentes rutas bien fundamentadas en el cerebro y modificando toda la parte neurocognitiva y neuroconductual. Incluso en estudios en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, tanto a corto como a largo plazo, vemos cómo se modifican todas estas alteraciones conductuales. Es así que los edulcorantes no calóricos nuevamente son seguros para consumo humano y no existe evidencia que demuestre una relación de causalidad para la presencia de convulsiones, cefalea, alergia, tumores cerebrales, alteraciones cognitivas y del aprendizaje tanto en niños y en adultos. Y recordemos que son un recurso del reemplazo de azúcares añadidos para productos y alimentos en personas que podrían tener un alto consumo de los mismos. Muchas gracias. ¿Concluimos? Concluimos con este mito. El consumo de edulcorantes no calóricos provoca caries y enfermedad periodontal. Este mito nace de afirmaciones no científicas y hechos anecdóticos que nos asocian el uso de los edulcorantes no calóricos como sustrato para la formación de ácido, del proceso de desmineralización y descalcificación dental, llevándonos a caries y enfermedad periodontal. Esta patología oral es la segunda afección multifactorial multimicrobiana que infecta con mayor incidencia en el mundo. La carie dental resulta de una disolución del esmalte del diente producida por el ácido resultante del metabolismo de los hidratos de carbono por la acción de distintos tipos de bacterias orales. Las dos principales bacterias que causan el proceso de formación de caries son Streptococcus mutans y los lactobacilos. Estos edulcorantes no calóricos son poco metabolizados por las bacterias de la cavidad oral o bien siguen rutas alternas que no van a conducir a la formación ácida ni al desarrollo de la placa. La revisión literaria nos indica que el extracto de stevia actúa como bactericida con los Streptococcus mutans, al poseer propiedades antibacterianas y no acidogénicas. El estebiócido va a actuar inhibiendo la enzima bacteriana glucosiltransferasa responsable de la descomposición del azúcar sobre la pared celular bacteriana. Además, según el estudio de Cáceres-Lucapa, en el año 2017, nos demostró que la concentración al 25% es la efectiva y recomendable como antimicrobiano, no menos de esta cantidad. Estudios de tipo experimental han descrito los mecanismos de acción sobre las bacterias cariogénicas por los cuales esto sucede, que hay una actividad antibacteriana en el inicio y la progresión de caries dental, disminuyen el potencial acidogénico de la biopelícula dental controlando el avance de la lesión cariogénica y la colonización secundaria. Disminuye la formación de placa bacteriana desde el biofilm, además de que hace fácilmente removible esta placa
y la vuelve incluso más amarillenta, lo cual nos va a ayudar a la identificación de esta placa en casa. Y disminuye también la hidrofobicidad, volviendo la superficie dental permeable e interrumpe la síntesis de exopolisacáridos. Los datos mostrados en el artículo elaborado por el autor Gianmaria Fabricio nos proporcionan evidencia de múltiples estudios realizados in vivo e in vitro, demostrándonos que los diversos extractos de los estebiócidos de stevia reubadiana no tienen actividad cariogénica. In vivo, los estudios nos han demostrado reducir la placa bacteriana e in vitro reducen la formación de polisacáridos extracelulares e inhiben incluso el crecimiento de lactobacilos. En estudios llevados a cabo por el autor Prashant, se evaluó la actividad antimicrobiana de 3 edulcorantes no calóricos in vitro contra patógenos involucrados en la enfermedad periodontal, como lo es la Actinomyces comitans y P. gingivalis. En este se obtuvo como resultado el poder antimicrobiano positivo de los 3 edulcorantes, donde la sucralosa fue el edulcorante no calórico que mostró mayor zona de inhibición contra estas 2 bacterias. Sabemos que al alterar la fuente, como lo es el edulcorante no calórico, el edulcorante calórico como la sacarosa, podemos combatir la carie. Los edulcorantes no calóricos con sus propiedades antimicrobianas contra las bacterias periodontopáticas pueden reducirnos así la prevalencia de las enfermedades periodontales. Y bueno, en conclusión, las propiedades antibacterianas, anticariogénicas y la seguridad de estos edulcorantes no calóricos van a promover su recomendación como una alternativa segura para preservar la salud oral. Hay que recordar que los edulcorantes no calóricos no son cariogénicos, por el contrario, abonan positivamente a la salud bucodental, y la prescripción de un edulcorante no calórico para el tratamiento integral de las caries, la enfermedad periodontal y otras entidades clínicas resulta en un beneficio adyuvante al manejo por el especialista. Gracias. Muchas gracias. Hemos concluido este webinar con la exposición de temas que frecuentemente escuchamos alrededor del consumo de edulcorantes no calóricos. Deseamos que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya sembrado la inquietud de profundizar en el conocimiento de este tipo de aditivos y el impacto biológico que realmente existe sobre quienes lo consumen. En lo particular, nosotros tenemos la experiencia como un vehículo de carácter adyuvante en el uso de edulcorantes no calóricos en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad con comorbilidades en la infancia y en la adolescencia. Estamos convencidos que bien indicados y no siendo objetivo de consumo, sino llevados a un terreno correcto de prescripción, debe ser reconocido como un elemento o un instrumento de apoyo en una transición hacia la mejor dieta, que es el consumo de agua y el consumo mesurado de azúcares de orden natural y que no tengan impacto negativo en la salud de la persona que lo consume. Muchísimas gracias y hasta la próxima.